En este video voy a ejemplificar el uso de la función readMatrix en MATLAB para poder leer datos de archivos en Excel. En primer lugar, tenemos que asegurarnos que nuestro archivo en Excel esté cargado a nuestro entorno de MATLAB en línea, lo cual se puede hacer a través de la opción de MATLAB Drive. Allí vamos a cargar nuestro archivo, que en este caso voy a trabajar para este ejemplo con un archivo que son unos datos del benceno sacados del Instituto Nacional para Estándares, el NIST de Estados Unidos, donde obtuve esta tabla termodinámica con datos para el benceno. Tengo datos para la fase líquida y fase vapor, y el objetivo de este ejemplo va a ser utilizar readMatrix para leer la columna temperatura y la columna CP, para luego poder hacer un ajuste polinómico de esos datos y poder graficarlo. Con el archivo ya cargado en MATLAB, podemos abrir un nuevo script donde vamos a trabajar. Y en este script lo primero que voy a hacer es crear una matriz o una variable llamada temperatura T, y voy a utilizar la función readMatrix para poder obtener datos de esa función. Ahora debo fijarme primeramente en mi archivo de Excel dónde están los datos que quiero extraer. Por ejemplo, la temperatura es la primera columna de este archivo, entonces yo sé que la columna que voy a utilizar es la columna 1 para esta variable, y la columna de datos de CP, esta es la columna número 9, y los datos van desde la fila 2 hasta la fila 10, porque no estoy contando el encabezado y estoy contando solamente los datos para la fase líquida. Entonces, en primer lugar, yo quiero obtener esa temperatura. Vamos a ponerle temperatura líquida, podría ser, y ahí entonces llego a la función readMatrix, que lleva dos parámetros. Primero lleva el nombre del archivo. En este caso yo tengo subido estos archivos a mi entorno de MATLAB, entre ellos este archivo llamado datosbenceno.xlsx, entonces ese voy a seleccionar. Este es mi primer parámetro, y ahora tengo que meterle una matriz con los valores iniciales de filas, columnas y los valores finales. Para eso primero tengo que escribir la palabra range y luego procedo a escribir la matriz. La matriz va a tener 4 valores distribuidos de esta forma: fila inicial, fila final y columna final. Entonces, en este caso, la fila inicial que voy a utilizar es la fila 2 del archivo, la última es la 10, ya que son solo los datos de líquido. En la columna 1 y en la columna 1, más bien sería así: fila inicial, columna inicial. Estoy trabajando en la columna 1, luego la fila final sería la fila 10 y la columna final sigue siendo la columna 1. Voy a escribir un comentario, y en este comentario voy a poner la sintaxis general de readMatrix, que va a tener aquí entre comillas el nombre del archivo .xlsx, que ya me lo va a sugerir MATLAB, luego va la palabra range entre comillas, y por último la matriz, que la matriz, como les digo, tiene la siguiente sintaxis. Primero pongo fila inicial, columna inicial, luego va la fila final y la columna final. Con eso ahora voy a sacar los datos para CP líquido. Entonces le voy a poner como nombre esta matriz CP líquido, y voy a utilizar readMatrix. Siempre para la hoja de Excel o el libro de Excel datos benceno, escribo range, y lo único que va a cambiar aquí es el rango donde estoy buscando mis datos. En este caso voy siempre desde la fila 2, pero la columna 9, hasta la fila 10 de la misma columna 9. Si yo le doy a ejecutar con control más enter, puedo ver una vista previa de lo que estoy haciendo. Tendría esta temperatura líquida, una matriz columna con los siguientes valores, que, comprobando aquí en el archivo de Excel, corresponden a los valores registrados desde la fila 2 hasta la fila 10. Lo mismo para CP líquido. Estos serían mis datos experimentales que yo voy a trabajar. Ahora, para hacer el ajuste polinómico, yo tengo que utilizar la función polyfit, que la enseñé en la clase pasada,
Y esta función lo que me va a generar es una matriz de coeficientes del polinomio. Y los coeficientes van a estar ordenados de forma descendente. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un polinomio de grado n, ese polinomio de grado n tiene la forma a sub 0 x a la n, luego iría un a1 más por x a la n-1, eventualmente iría un a2, ese es el coeficiente, multiplicado por un x a la n-2, y así sucesivamente hasta yo tener un término x a la 1 y un término x a la 0, acompañados por sus respectivos coeficientes, que sería aquí a n más 1 y aquí a n o a sub n. Entonces en este caso voy a empezar graficando estos datos. Vamos a poner aquí un plot, y en este plot voy a graficar en el eje X mi temperatura y en el eje Y mi CP de líquido. Y no le voy a poner nada en especial. Bueno, de hecho no tengo que hacerlo con plot. Plot indica que yo sé que estos datos tienen una relación explícita y que puedo trazarlos con una línea suavizada, pero imaginémonos que los datos están dispersos. En este caso no creo que estén dispersos, siguen una relación. Entonces, cuando queremos graficar datos experimentales de los cuales yo no conozco la relación que hay entre ellos, relación matemática, entonces yo utilizo esta función que también le enseñé, que es la función scatter, para hacer gráficos de dispersión. Aquí voy a ver la vista previa, me genera un gráfico de dispersión, y bueno, aquí parece que van siguiendo una relación lineal. Esto lo estoy comprobando de forma empírica, necesito un fundamento teórico para confirmarlo, por eso es que voy a hacer mi función polyfit. Ahora yo quiero que este gráfico permanezca ahí, le vamos a poner hold on. Ya de entrada le voy a poner aquí el color del marcador, marker face color, lo vamos a poner dámosle un rojo. También voy a ponerle dentro de las opciones un marker edge color. Este es el color del borde del marcador. En este caso también lo vamos a poner rojo para que queden unos puntos rojos. Dejémoslo así, que estén los puntos rojos. Voy a poner un hold on y ahora voy a utilizar mi función polyfit para hacer un ajuste. Voy a probar con un ajuste lineal. Entonces, mi matriz de coeficientes, le voy a poner este nombre, coeflic, y dentro de esa, bueno, la definición va a ser con esta función polyfit, y en polyfit tienen que ir los datos de la variable independiente. En este caso mi variable independiente, o la que corresponde al eje X, es la temperatura. La variable dependiente es el CP de líquido, y aquí especifico el orden del polinomio. En este caso quiero uno lineal, entonces voy a poner 1. Voy a comentar aquí abajo la sintaxis general de esta función, que sería polyfit, donde yo tengo datos en X o datos de variable independiente, datos en Y, y el orden del polinomio general. Entonces si yo hago esto, me daría lógicamente dos coeficientes, ya que tendría una ecuación de la siguiente forma: a sub 0 x más a1, una ecuación lineal, la ecuación de la recta. A sub 0 vendría a ser mi pendiente, a sub 1 el término independiente. Entonces ahora que tengo esa matriz de coeficientes, yo tengo que ponerla en un polinomio simbólico. Primero tengo que entonces definir alguna variable, por ejemplo sims t mayúscula, y ahora voy a utilizar la función poly to sim, a la cual le voy a entregar mi matriz de coeficientes, una variable simbólica, y el resultado va a ser una función simbólica, que en este caso va a ser una función lineal. Entonces voy a
ponerle algún nombre. Vamos a ponerle aquí CP líquido y ojo, es una función de T. Creo que esto también entonces deberíamos definirlo aquí con la función sims. Y luego aquí la definición sería poly to sim. En esa poly to sim vamos a ponerle nuestra matriz de coeficientes del CP líquido para la variable T. Observemos el resultado de esto. Daría este polinomio. Aquí está en forma fraccional, no he cambiado el formato, pero podemos ver cuánto dan estos valores. Por ejemplo, el coeficiente A1 daría esto, es mi primer valor de la matriz, la pendiente, 0.2333, y el segundo me daría lo siguiente, me daría el segundo valor de mi matriz de coeficientes. Vemos que están ordenados entonces de manera ascendente, tal como mencioné. Aquí voy a comentar poly to sim, su sintaxis general. Simplemente va aquí mi matriz de coeficientes del polinomio que quiero expresar y aquí la variable simbólica. Entonces muy bien, ya tengo este polinomio CP líquido, función simbólica. Vamos a poner aquí otro plot, pero yo cuando estoy graficando funciones simbólicas no las grafico con un plot, sino que utilizo una función que es igual, lo único que cambia es el nombre, lleva los mismos argumentos, que es la función fplot. Entonces con fplot voy a graficar CP de líquido. En este caso me daría entonces esta línea recta, lógicamente, pero está muy extendida respecto a los puntos originales. Entonces solamente vamos a ajustar el eje con la función axis y aquí voy a poner una matriz de 4 elementos donde voy a poner los límites de los ejes X y Y. Los límites del eje X podrían ir desde estas temperaturas que ya tengo aquí registradas en esta tabla de datos experimentales. Entonces vamos a ponerle que va desde 270 hasta 360 Kelvin. 270, 360. Creo que así se puede. No, tengo que meterle la matriz completa. Entonces nos auxiliamos de la tabla aquí. Desde la fila 2 hasta la fila 10 tengo valores de CP que van variando desde 131.62 hasta 148.74. Podríamos entonces dejar en el eje Y que vayan de 130 a 150. Vamos a ponerlo aquí, 130, 150. Y ahora aquí tengo una mejor visión del gráfico donde puedo ver mi función calculada como ajuste polinómico lineal y mis puntos dispersos. Aquí lo único que faltaría sería agregar una leyenda donde yo diferencie mis puntos experimentales y mi ajuste de esos puntos experimentales. Entonces recordemos que la función legend tiene que llevar tantas etiquetas entre comillas como gráficos haya o como conjuntos de gráficos. En este caso hay dos. Tengo los puntos y tengo esta recta azul que es una función simbólica, y la primera que definí fue con esta función scatter. La primera que definí fue temperatura líquida versus CP líquido. Entonces esta primera leyenda la vamos a llamar CP de líquido y entre paréntesis NIST, pongámosle, son datos experimentales del NIST, no me los estoy inventando. Y ahora la segunda sería CP líquido pero como función de la temperatura. Bueno, no quedó como esperaba, pero vamos a ajustarlo después. O podríamos eliminar esta leyenda y simplemente ponerle un título. Esta fplot podríamos cambiar el color incluso. Vamos a ponerle aquí color y vamos a ponerle que sea azul para diferenciarlo. Ahora sí, creo que podemos poner un legend y aquí podría poner CP de líquido, datos del NIST, y esta otra sería CP de líquido
como función de la temperatura. Y vamos a ponerle un título: ajuste lineal de datos CP líquido del NIST. Muy bien, entonces yo aquí puedo ver gráficamente si mis puntos pasan por encima de este gráfico o no. Obviamente los puntos se ajustan lo mejor que se puede, pero esto no es suficiente para yo determinar que el ajuste lineal sea bueno. Por lo tanto, me veo en la necesidad de sacar algunas variables estadísticas, como puede ser la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson. Recordemos de estadística que la covarianza lo que mide es la relación o cómo varían, valga la redundancia, dos variables respecto una de la otra. Por ejemplo, si la covarianza es positiva, eso significa que las dos variables tienden a aumentar de manera conjunta, guardando una relación, en este caso lineal. Si la covarianza es negativa, lo que pasa es que hay una proporcionalidad inversa entre las dos variables, es decir, mientras una aumenta la otra disminuye y viceversa. Y si la covarianza se aproxima a 0, eso significa que no hay una relación aparente que modele esos datos. Vamos a comentarlo aquí. Covarianza. Entonces aquí si es positiva, hay una proporcionalidad directa. Si es negativa, hay una proporcionalidad inversa. Y si es 0, no hay una relación. Entonces este puede ser un buen parámetro para yo establecer un criterio sobre si este ajuste lineal que acabo de hacer con Polyfit y Poly2Sim es bueno o no para este conjunto de datos. Ahora también yo puedo tener otra medida que es el coeficiente de correlación de Pearson, que este puede variar en un rango de -1 a 1. Entonces si se acerca a -1, significa que hay una proporcionalidad inversa. Si se acerca a 1, quiere decir que la proporcionalidad es directa. Y si se acerca a 0, no hay relación o no hay proporcionalidad para ese modelo. Cabe destacar que el coeficiente de correlación de Pearson se acostumbra a utilizar para este tipo de sistemas que están ajustados linealmente, no para un ajuste cuadrático, un ajuste cúbico, etc. Entonces vamos a sacar las dos medidas para ver qué podemos inferir. En primer lugar, la covarianza. Entonces aquí voy a poner covarianza de CP líquido, puede ser aquí de esta manera, y aquí tengo la opción, la función covarianza ya aquí en MATLAB, la cual lleva los siguientes parámetros: una matriz A, una matriz B, y tiene algunas opciones. Como matriz A voy a poner mi matriz temperatura líquida, matriz B voy a poner mi temperatura CP líquido, y el resultado va a ser una matriz. En este caso la matriz siempre va a ser cuadrada, pero va a ser dependiendo de las variables que esté relacionando. En este caso son dos variables, por lo tanto la matriz va a ser 2 por 2. Covarianza me da los siguientes valores: me da 695, 1.62 y 37.94. ¿Cómo interpreto esta matriz? Pues esta matriz lo que interpreta es las relaciones entre cada variable. Cada columna de la matriz representa una variable, es decir, aquí tendría la variable t y aquí la variable cp, y cada fila representa una observación de esas variables. Entonces, si sabemos que aquí tengo la variable t y cp líquido, este valor de 695 correspondería a un valor o un elemento C y I. En este caso es C1,1, el primer elemento. Tendríamos otro que sería el C1,2, C2,1
hice 2,2. Ahora la diagonal inversa siempre tendrá los mismos valores. Entonces eso quiere decir que aquí estoy relacionando CP líquido con CP líquido, y aquí temperatura con temperatura. Mientras que estas dos es la relación entre T y CP o CP y T. Concluyo que es positiva, entonces ya voy notando que estos datos experimentales podrían tener una proporcionalidad directa. Lo mismo voy a hacer con el coeficiente de correlación de Pearson, que ya también tengo de una función en MATLAB. En este caso le voy a poner R2, haciendo honor al nombre, R cuadrado. Utilizo Correlation Coefficient, y dentro de Correlation Coefficient van dos parámetros, la matriz A y la matriz B. En este caso temperatura líquida y CP líquido. Y veamos cuánto nos da ese valor. Correlation Coefficient me va a dar también una matriz 2×2 porque tengo dos variables aquí. Entonces va a tener una intersección filas-columnas de cada variable. Cuando utilizamos Correlation Coefficient, la diagonal principal de la matriz siempre va a ser 1, o sea, va a ser una diagonal identidad. Pero yo tengo que fijarme en el valor de la diagonal inversa. En este caso, sería el valor de relacionar T versus CP para líquido. Entonces, veo que TSP tiene una relación o un coeficiente de correlación de 0.9986, está bastante cercano a 1. Confirmo lo que ya sabía, de que la proporcionalidad de estos datos es directa. Por lo tanto, al final esto es una regresión lineal, lo que hice. Puede ser un buen ajuste para estos datos. Ahora, ¿qué define qué tan cerca estoy de 1 para considerar un ajuste bueno o malo? Pues va a depender de cada caso. Si esos datos no fueran de CP versus temperatura, imaginémonos que sean tal vez de concentración versus tiempo de algún medicamento en el cuerpo humano, obviamente yo espero generar un modelo matemático que sea lo más fiel posible a los datos experimentales para no tener errores catastróficos después, como por ejemplo estaría manejando un R cuadrado del orden 0.999 o 0.9999. Ahora notaron que aquí yo saqué la covarianza y el coeficiente de correlación para estos datos que son experimentales, pero me gustaría generar datos para el polinomio que ajusté, esta ecuación lineal. Tengo los coeficientes del polinomio aquí guardados en la matriz o variable coeficiente líquido. Entonces yo puedo utilizar la función polyval, que es para evaluar valores del polinomio. Entonces polyval lo que me va a generar es lo siguiente: voy a tener la matriz de coeficientes líquidos y aquí puedo meterle una matriz con valores X o valores de variable independiente que yo quiero evaluar. En este caso lo voy a evaluar. Podría meterle estos mismos datos de T. Entonces vamos a meterle la matriz T líquido. Y observemos que nos da. Aquí voy a ponerle un nombre a esta variable, se va a llamar CP líquido, y aquí calculado. Este ya es los valores evaluados y me quedarían de esta manera. Ahora estos valores los voy a comparar con los valores que tengo aquí en mi tabla. Son bastante cercanos, les diré. Entonces los vamos a graficar aquí también. Vamos a poner scatter, y en scatter vamos a poner siempre T líquido y luego CP líquido calculado. Y vamos a cambiar el color. Vamos a poner aquí marker edge color, un verde, y un marker face color también verde. Vemos que están superpuestos a los puntos
ver desde aquí. Aquí vamos a poner legend. Esto sería CP de líquido calculado. Que bueno, esos puntos verdes en realidad están en esta gráfica azul de aquí, van pasando por esta gráfica. Entonces aquí puedo ver la comparación, y para asegurarme puedo también hacer la covarianza y coeficiente de correlación para todas las variables. Por ejemplo, aquí voy a poner CP líquido, los experimentales, y CP líquido calculado. Aquí covarianza, CP vamos a poner. Es positiva, siempre por proporcionalidad directa. Ahora aquí hice un pequeño ajuste a la variable covarianza CP. Y miren, la matriz de covarianza le metí como argumento dos matrices. Una, los datos experimentales, y otra, los datos calculados con el ajuste polinómico lineal. Por lo tanto, si yo hago también un R cuadrado para el CP y pongo correlation coefficient de esta manera, vamos a ponerle estas matrices, datos experimentales versus datos calculados. Veamos. Bueno, me da prácticamente 1 la matriz en la diagonal principal. Recuerden que aquí estoy en un script normal. Yo tengo que estar apretando control más enter para tener el resultado, pero el resultado se va a visualizar aquí en la ventana de comando. Si yo quiero el resultado como vista previa, tengo que hacer un nuevo live script, así que voy a copiar esto nada más y lo vamos a abrir en un nuevo live script. Simplemente ponemos new live script y aquí voy a copiar todo lo que ya había hecho para poder visualizarlo mejor. Si le doy control más enter para ejecutarlo, miren, aquí voy a tener un panel de vista previa. Por ejemplo, miren cómo va. Primero, con read matrix leo los datos para temperatura y CP líquido. Luego saco los coeficientes líquidos con polyfit. Creo una función simbólica CP líquido de T en función de T. Y aquí saco la covarianza correspondiente, el factor de correlación de Pearson correspondiente. Calculo otro CP. Y aquí tendría entonces mis datos de esta manera. Y los coeficientes calculados nuevamente. Vuelvo a repetir. La primera covarianza y coeficiente de correlación que saqué, solamente estoy haciendo una correlación entre datos experimentales, si se fijan. Temperatura no importa, es la variable independiente, puedo ponerle el valor que quiera. Pero aquí CP líquido, estos son los valores de CP líquido correspondientes a esta tabla en Excel, desde la fila 2 hasta la fila 10. Tanto para covarianza como R cuadrado. El R cuadrado en este caso me dio .9986. Eso me indica entonces que podría tener un buen ajuste lineal para estos datos. Pero lo compruebo aquí comparando no solamente dos matrices, sino voy a tener una matriz de matrices, por decirlo así. Comparo la matriz T versus CP experimental con la matriz T versus CP calculado o ajustado, lo cual aquí me da un R cuadrado básicamente de 1. Aquí me lo está redondeando, obviamente, pero para efectos de nuestro curso podemos decir que es aceptable. Si ustedes desean replicar el procedimiento, va a quedar esta grabación y el archivo que estamos utilizando, que se llama datosbencenos.xlsx, lo compartí en la carpeta de Drive, así que pueden replicar el procedimiento. Igual voy a subir este archivo para que ustedes puedan explorar esta función.